Buenas noches, compañeros. Mi nombre es María Yolanda del Rey Dávila. Soy técnico en urgencias médicas básicas y actualmente soy aspirante a la carrera de técnico superior universitario en urgencias médicas. El tema que me interesó desarrollar fue la diabetes. ¿Por qué la diabetes? Porque actualmente esta enfermedad ocupa el segundo lugar a nivel nacional de muertes. Entonces es necesario que el Estado, el sector salud, los estudiantes y toda la población en general tomemos conciencia de la importancia de evitarla, de prevenirla, que sería el objetivo principal. El objetivo principal de mi trabajo es analizar las causas que originan la diabetes y cuáles son las consecuencias que tienen en la salud de los pacientes, con el fin de prevenir esta enfermedad. Mis objetivos específicos son delimitar las causas que originan la diabetes, analizar las consecuencias en los pacientes que sufren de esta enfermedad y sobre todo buscar un plan de prevención para poder evitarlo. Para el estudio de esta materia yo desarrollé un programa de actividades que empezaron el 8 y 9 de mayo y van a culminar el día 29 de mayo. Lo fui haciendo por etapas, pero bueno, vamos a ver primero qué es la diabetes. Es la alteración metabólica del organismo y se caracteriza por hiperglucemia crónica, o sea que la glucemia está alta. También hay alteraciones en el metabolismo debido a las grasas y a las proteínas. La diabetes no solamente lastima el cuerpo de la persona cuando no es controlada. Mucha gente le tiene miedo decimos, tenemos diabetes, vamos a morir. Si no se controla, si no se cuida, eso es cierto. Pero sí se puede controlar, lo podemos mejorar nuestro nivel de vida, porque de no hacerlo vamos a dañar nuestros riñones, nuestros ojos, los nervios, el corazón, los vasos sanguíneos. Hay diferentes tipos de diabetes. Vamos a hacer una clasificación básica que consta de 3 tipos de diabetes, que serían la diabetes mellitus tipo 1. Su principal característica es la destrucción autoinmune de la célula B. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien tiene diabetes tipo 1? Bueno, que se va destruyendo su célula, decíamos, pero no tienes una deficiencia absoluta de insulina. O sea, no la produce. Y tiene una tendencia por lógica a la cetoacidosis. ¿Qué es la cetoacidosis? Pues es cuando la sangre se vuelve ácida y provoca que el cuerpo descomponga la grasa demasiado rápido. Entonces, sí, afortunadamente no una gran cantidad de personas tienen este tipo de diabetes que es muy agresiva. El siguiente tipo de diabetes mellitus es la tipo 2. Esta es la más común y se asocia con la obesidad o con el incremento en la grasa visceral. Normalmente decimos que una persona obesa tiene, y es cierto, tiene tendencia a tener hipertensión, a tener diabetes, pero sobre todo si en su estómago es lo que más se nota. La grasa está ahí y es donde más vamos a tenemos que tener más cuidado con estas personas. Nosotros mismos no debemos de dejar que nuestra obesidad sea en la grasa porque sabemos que es un riesgo de tener diabetes
a corto o a largo plazo. El otro tipo de diabetes es la mellitus gestacional, que solamente es la intolerancia a la glucosa detectada por primera vez durante el embarazo. Y cuando es detectada antes de la semana 24, seguramente la persona ya tenía diabetes, solamente que no se había dado cuenta. No había notado que tenía esta enfermedad hasta que empezaron a hacerse los estudios durante su embarazo. El riesgo de tener esta enfermedad es que una vez que nazca su bebé, puede quedarse con ella. Un 80% de las personas que tienen diabetes mellitus gestacional, durante todo su embarazo, se les queda ya de por vida. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando una persona embarazada tiene diabetes, porque además todas las consecuencias que trae consigo el no cuidarse. ¿Ok? Bueno, ¿cómo podemos diagnosticar que una persona tiene diabetes? Básicamente son 4 pruebas con las que podemos detectar esta enfermedad. Si cuando una persona se hace una prueba y su resultado en ayunas y su resultado es arriba de 140 miligramos sobre decilitros, quiere decir que tiene diabetes. No hay otra explicación para ese resultado si está en ayunas. Otra prueba es ya en laboratorio, es una prueba de intolerancia a la glucosa oral. Les dan una sustancia dulce y 2 horas después les hacen su prueba de la glucosa. Si esta resulta positiva arriba de 140, quiere decir que la persona tiene diabetes. Otro es el estudio de hemoglobina glucosilada. Es un estudio que se hace en el laboratorio donde nos va a dar como resultado un promedio de cómo estuvo su glucosa durante los últimos 3 meses. Si esta es positiva o arriba de 140 miligramos, quiere decir que la persona tiene diabetes. No fue algo casual que en esa ocasión la tuviera. Esa prueba no falla. Otra prueba es cuando las personas se toman la glucosa en cualquier hora del día, ya sea que comieron o que no han comido, pero si tiene arriba de 200, entonces la persona también tiene diabetes. Las personas tenemos mucho miedo a tener diabetes por las consecuencias que puede traer, pero deberíamos de tener más miedo de ocultarla, porque es realmente lo que nos hace daño el no atenderla, el dejarla que continúe sin tomar un medicamento, sin llevar un control. Eso es lo malo. Bueno, ¿cómo obtuve toda esta información? Fue una investigación a base de la computadora. Ahí busqué en las páginas web, busqué toda la información en las páginas que fuesen bien fidedignas. Chequé que sus autores realmente fueran personas reconocidas, fueran personas que ya llevaran una experiencia en esta materia y que solamente están plasmando sus conocimientos y toda su investigación también. Entonces busqué principalmente en las páginas. Otra fue a través de una entrevista a un médico especialista en el doctor, que es el doctor Alberto Vidal. Él me dio una explicación muy, muy amplia y sobre todo muy sencilla, en palabras que pude entender y que cualquiera pudiera entenderlo. Si ustedes pueden visitar mi blog y escuchar esa entrevista, les aseguro que les quedará muy, muy claro qué es la diabetes y sobre todo cómo podemos ayudarnos y prevenir esta enfermedad
porque aparte de los medicamentos que debemos de tomar, debemos de llevar una muy buena alimentación, debemos evitar de cualquier manera el dulce. Él se enfocó mucho en la diabetes mellitus tipo 2, que es la más común, que es simplemente cuando comemos mayor cantidad de azúcar de la que nuestro cuerpo puede digerir. Entonces, cuando nos excedimos, es cuando podemos desarrollar la diabetes. Nos hablaba que la alimentación es básica para un paciente que tiene diabetes, inmediatamente se les quitan todos los carbohidratos. Depende del tipo de diabetes, porque son muchos, aunque el más común en nosotros es la diabetes mellitus tipo 2. Pero excelente su explicación del doctor. Otra forma de encontrar la información fue yendo directamente a los pacientes. Tuve la oportunidad de cubrir una guardia en una delegación en la que tuvieron, no muchos, no fueron 2 o 3 pacientes nada más que tenían diabetes, pero de cerca se pudo visualizar eh, cómo es que se lastiman los pacientes, cómo los podemos atender. De momento, pues no podemos hacer gran cosa más que atenderlos, medir su glucosa. Si ya sabemos que es diabético, le hacemos una prueba inmediata. Si está baja, si está alta, a veces en una ocasión lo encontramos a una persona inconsciente, entonces tuvo que trasladar al hospital porque su glucosa estaba muy baja. Esta ocasión nada más tuvimos ese caso de atención que fue muy importante, y otro donde el paciente fue directamente a la delegación a hacerse la prueba de la glucosa, pero fue algo realmente muy sencillo. Por último, hicimos una encuesta. Bueno, primero hicimos una entrevista también a un paciente, hice una entrevista a un paciente que tenía diabetes. Es un paciente adulto que se controla de una manera muy, muy práctica, con insulina, se pone 8 unidades por día y su vida es muy normal. Después, la otra parte de la información les decía que fue a través de encuestas. Verifiqué con 10 personas que conocían o que tenían diabetes la forma en que se estaban controlando. Desafortunadamente, la información que tienen, saben que existe la diabetes, saben, lo único que dicen es azúcar alta, y saben que a veces se baja, a veces se sube, pero no, y llevan el control adecuado en cuanto a medicamentos, pero no en cuanto a alimentación, en cuanto a ejercicio, que esto es básico para poder hacer que nuestro organismo siga trabajando de una manera muy funcional. Que nuestro metabolismo no vaya a caer en altas o bajas, que es donde nos podemos lastimar más. Bueno, vamos a ver, ¿logré mi objetivo? Sí, considero que sí logré el objetivo, porque aprendí qué es la diabetes, aprendí los tipos de diabetes, cuáles son las consecuencias, cuáles son las causas por las que una persona puede tener diabetes, los tipos de diabetes, y sobre todo aprendí que la prevención es el toque que todos debemos de tener antes de adquirir una enfermedad como esta. Vamos a prevenir, vamos a cuidar a nuestros hijos para que todo salga muy bien. Bueno, compañeros, este es mi trabajo. Espero les haya gustado y sobre todo que hayan aprendido igual que aprendí yo. Gracias.